veía ciertos números y me preguntaba, ¿y eso qué? ¿Por qué es tan repetitivo? Esto viene desde el año, Alberto, desde el año 580 al 500 antes de Cristo. Se maneja esto, es el número de la personalidad, así le llaman. Y este se conforma, o para que si quieren ahí lo pueden ir haciendo conforme lo vamos platicando aquí. Y esa pues gráfica da la figura de los remolinos, da la figura de las conchitas del mar, da la forma del girasol, de la figura. Hola alquimistas, buenas tardes, y aquí desde el hermoso Parque El Pinal en Teciutlán, Puebla, saludamos a los alquimistas. Hoy un tema que yo considero muy bonito y les va a llamar la atención, eso lo sé. El tema es numerología. Así que antes de empezar con el tema, saludo a mi amigo Ernesto. Neto, Alberto, gustazo, ¿cómo estás? Gustazo verte. Gustazo, como siempre, alquimistas, buenas tardes. Y pues yo creo que hoy nos vas a enseñar cosas interesantes, el por qué vemos ciertas cosas en la vida, para qué, por qué, y va a estar muy, muy interesante. Así que adelante, mi Neto. Gracias, Alberto, gracias. Pues un bonito tema, bonita tarde aquí en el Parque El Pinal, efectivamente, como dice Alberto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para ustedes, amigos alquimistas, que nos distinguen con su atención y su espacio. Y pues efectivamente un tema bonito, Alberto, la numerología. Mucha gente de repente yo creo que tiene afecto, tiene cercanía con este esquema de la numerología, y pues vamos a ver de qué se trata esto. Exacto. Cómo es que funciona. Es otra de las disciplinas que también se maneja en estas áreas que abarcamos de tipo psicoemocional. Hay varias pues aristas que le vamos a encontrar a ese cubo, ¿no? ¿Cómo ves, Alberto? Pues es un tema que yo en algún momento, yo hago muchos comentarios sobre mí, pues es mi experiencia. Veía ciertos números y me preguntaba, ¿y eso qué? ¿Por qué es tan repetitivo? ¿Por qué sucede? Y no entendía. Así que alquimistas, hoy vamos a entender qué onda con eso. Pues bien, la numerología, vamos a hablar como siempre una pequeña definición como tal. Básicamente es este manejo matemático, ¿sí? Pero intencionado básicamente a la relación con la personalidad, con el ser, ¿sí? En base a sus comportamientos, básicamente, en cuanto a lo que astrológicamente, energéticamente, voy a hablar un término nuevo que lo vamos a tratar más adelante, que se llama la geometría sagrada. Otro tema. Sí. Estos cánones de alguna manera van empujando a base de códigos, y esos códigos son numéricos de tipo matemático que enfocan la tendencia de un ser, de una personalidad, a pues cierto rumbo o ciertas predicciones. No quise decirlo así, pero bueno, es la tendencia, ¿no? A que el número te va facilitando cierta información de lo que puede llegar a pasar bajo tus talentos, bajo tus características, bajo tu esquema energético, a cómo se te pueda presentar las cosas, Alberto. ¿Cómo ves? Muy bien, yo les comento a mis alumnos en el curso, Dios o el universo se comunica de muchas formas contigo, ¿no? Y les comento, una de esas es también con los números. Una forma básica de hablarlo, que es muy conocido por todos, es el código binario, ¿sí? Que es base a unos ceros y es encendido y apagado, ¿no? Entonces, básicamente, desde ahí viene una base de lo que es la numerología. Pero bueno, vamos a hablar de algunos datos que preparé aquí para ustedes. Empezando por ti, Alberto. Gracias. ¿Qué creen? ¿Tendrá fundamentos ancestrales el tema de la numerología? Yo creo que sí. Pues sí los tiene, efectivamente. Y esto viene desde el año, Alberto, desde el año 580 al 500 antes de Cristo. Hace poco. Hace poquito tiempo. Sí.
y es por un personaje muy conocido para los que somos matemáticos en especial, ¿sí? El famoso Pitágoras, ¿sí? Ese famoso teorema de Pitágoras que tanto nos manejaron en etapas de secundaria, preparatoria. Bueno, pues ese personaje que creó el teorema de Pitágoras, digamos que sentó las primeras bases de lo que fue la numerología. Y en este caso fundó una escuela de orientación numérica, ¿sí? Fascinado, ¿sí? Por este esquema de números, ¿sí? Y a él le denominó, ¿sí? La música de las esferas, ¿sí? Que estaba basado, Alberto, mira qué bonito se escucha, ¿no? Se escucha así hasta como inspirado. La música de las esferas. Y está basado, o se basa prácticamente en lo que es la geometría, la música, aunque no lo crean, ¿sí? Y la arquitectura. Entonces, estos precedentes sientan precisamente las bases de lo que es esta música de esferas que manejó el buen filósofo, pensador Pitágoras. Más adelantito, Alberto, hablando de un linaje moderno, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Hubo otro personaje, una médico, en este caso se denominaba o se llamaba Dou Valiet, ¿sí? Ella en el periodo de 1847 a 1929, ¿sí? Ella fue una escritora y conferencista estadounidense, la cual en 1905 publicó también El poder de los números. Esta obra que ella manejó habló de las propiedades de los números, ¿sí? ¿Y qué crees? Una amiga, así como tú, Alberto, en 1907, por sugerencia de ella, ¿sí? Se llamaba Julia Seton Sears, apareció por primera vez el término de numerología. Es decir, ella le dijo, oye, pues mira, todo esto, pues ya dale un nombre, y fue la primera vez que se ocupó este término de numerología, en 1907. ¿Sí? En este combinó el trabajo de Pitágoras, ¿sí? Y ocupó referencias bíblicas, Alberto. Entonces veamos cómo también el aspecto de religión tuvo que ver en las primeras bases o precedentes de lo que fue la numerología. ¿Qué te parece interesante, esta como que introducción? Muy bien, porque nos vas dando las bases y el origen, más que nada, de por dónde proviene y quién bautizó, ¿no?, el término de numerología. Y interesante, gracias, Ernesto. Muy bien, continuamos con el doctor Juno Jordan, ¿sí? Que él fue un psicólogo y ¿qué crees? Fue alumno de Valiet. ¿Sí? Él llevó la disciplina un poquito más allá, un poquito más adelante, ¿sí? Y también realizó una obra, en este caso, The Romance in Your Name, el romance en tu nombre. Y ofrecía un sistema para interpretar la representación numerológica del nombre y la fecha de nacimiento de una persona, dando origen al sistema que hoy se conoce como pitagórico. Es decir, es el más usado en la parte occidental. Es decir, aquí ya este personaje, Jordan, o Jordan, como lo quieran manejar, le dio ya una tesitura más allá, involucrando ya a la persona con su fecha de nacimiento, ¿sí? Y en este caso, aparte de la fecha de nacimiento, ya ciertas coincidencias o sincronicidades precisamente, y le dio más forma a lo que es pues la numerología, y ya empezaron con esas tendencias, ¿no?, que estábamos hablando. Bien, finalmente, como detalle complementario, entre los siglos XV y XVII hubieron otras figuras, o algunos de ellos Enrique Cornelius Agrippa, John Dee, Robert Fludd y Elias Ashmore, y ellos retomaron el simbolismo numérico dentro del ocultismo cristiano hermético, ¿sí?, siendo considerados el equivalente, ¿sí?, cristiano de lo que son los cabalistas, Alberto, ¿sí?
un puente entre la cábala judía y el esoterismo europeo. Entonces, básicamente vemos cómo vienen las corrientes, cómo se fueron disgregando, cómo se fueron manejando, sí, pero bueno, ¿tú tenías idea de que la base más reciente viene de Estados Unidos, Alberto? No tenía idea. Interesante. Ahora sí que interesante, ¿no? Claro. Cómo se comporta. Y bueno, aterrizando los datos, Alberto, pues esto básicamente tiene un esquema de acomodo, ¿sí? Uno de los esquemas principales que se maneja esto es el número de la personalidad, así le llaman. Y este se conforma, o para que si quieren ahí lo pueden ir haciendo conforme vamos platicando aquí, pues tienes tu fecha de nacimiento, tienes tu día, tienes tu mes de nacimiento y tienes tu año de nacimiento. Lo que haces, o básicamente digo, a nivel muy básico, por supuesto, no vamos a entrar así casi una predicción de numerología, lo que haces es sumar los primeros 2 dígitos, ¿sí?, de tu día, posteriormente sumas los 2 dígitos de tu mes. Exacto. Y sumas los 4 dígitos de tu fecha de nacimiento. Estos, a su vez, los sumas y te va a dar un resultado. Ese resultado lo que vas a hacer es que si te salen 2 números, por decir algo, 42, el 4 y el 2, lo vuelves a sumar y te va a quedar un solo número. Ese número es el número de la personalidad. Y evidentemente ya hay ciertas tendencias, ciertos estudios, que ese número le dan cierta denotación, cierta significado de la personalidad de cada uno de nosotros. ¿Cómo ves? Sí, muy interesante. Yo lo he utilizado en los cursos para apoyar a mis alumnos el tema. Y les comento de forma muy general aquí también a los alquimistas que para mí nada es casualidad, y lo sabemos, ¿no? Sino es causalidad. Y si nada es casualidad y todo tiene una medición perfecta en el universo y que son números, pues no es casualidad nuestra fecha de nacimiento, no es casualidad ciertas situaciones, ¿no? Entonces, atrás de eso, esos números pues nos dan, no así que sea exactamente, ¿verdad, Ernesto?, sino que nos da ideas de cómo seguir trabajando en nosotros, por dónde irle moviéndose para el objetivo de todo esto. Yo creo que es el avanzar, el evolucionar. Entonces nos apoya de cierta forma la numerología, y lo que comentas pues es valioso para seguir avanzando. Fíjate, Alberto, que hay un dato muy valioso en lo que acabas de decir, alquimistas. Estos son tendencias, estos son, sí, como que la dirección hacia donde vas. Hay 2 conceptos que me gustaría abrir ahorita. El tema lo permite y aparte son temas que vamos a tratar más adelante. Uno es más preciso, es más quirúrgico, que sería la carta astral natal, que lo vamos a ver también en adelante. Y el otro sería en este caso el que la gente de repente pueda, por medios astrológicos, en este caso el horóscopo para ser más preciso, hay mucha gente que sigue este esquema y que le tiene esa fe, esa confianza. Ojo, acabo de decir fe. Y esto vamos a ver cómo más adelante lo vamos a transformar, esa palabra de fe, a precisamente intencionamiento. Y recordemos que ese intencionamiento lo que hace es que las cosas funcionen. Es decir, hay mucha gente que le tiene fe a los volados, hay gente que le tiene mucha fe a los juegos de azar, hay gente que le tiene mucha fe a ciertas tótems, inclusive figuras, bueno, no voy a entrar más a detalle, pero intencionan precisamente ciertas, al decir tótem quiero decir que son objetos, son situaciones que le depositan ese intencionamiento o esa fe. Y eso es lo que hace realmente que el ejercicio funcione. Sí, claro, la intención. Exactamente. Se dice el dicho que la fe mueve montañas. Y así es por esa razón que esto funciona, ¿no?
También el otro hilo muy, muy delgado que me gustaría tocar también aprovechando esto es que la numerología como tal no está reconocida como una disciplina formal. Exacto. ¿Sí? Entonces, también tengamos cuidado con la parte del fanatismo, porque son hilos muy delgados que también nos pueden llevar a situaciones pues lamentables o equivocarnos sobre todo en decisiones importantes de nuestra vida, ¿no, Alberto? Totalmente. Cuando te fanatizas en algo, pues lo que ocasiona es que ya le estás dando la decisión y el rumbo de tus decisiones, válgase la expresión, de tus decisiones a la numerología. Y entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Entonces, ¿dónde están tus propias decisiones? Entonces, no es tan así, es una herramienta. No es quien decide. Sí, muy valioso el comentario de Alberto, es una herramienta. Fíjense bien, para un terapeuta, por ejemplo, ¿cómo funciona esa herramienta? La persona, desde que ya recibe los datos del paciente, abre su expediente clínico en este caso, ya toma los datos del nombre, porque cabe mencionar que el nombre también se le asignan números. Y también hay unas combinaciones de esos números para seguir sacando extractos precisamente de la persona. Claro. Sí, tendencias, insisto. Claro. Otra fórmula importante que también hay en esto, Alberto, le llaman el número del año. Es decir, tomas tus números de tu fecha de nacimiento, de tu día, y tomas los dos números del mes. Pero ahora, en lugar de que sea tu número de fecha de nacimiento, vas a incluir el año en el que estamos, en este caso el 2026 ahorita. Que sería 26. Exacto, y haces la misma combinación. Aquí aplica que si tú acomodas todos los números desde tu fecha de nacimiento hasta el año y los sumas, o bien lo haces independiente, vas a llegar al mismo resultado, no es indistinto. Entonces, tú sumas todo y evidentemente salieran 2 dígitos, tú los vuelves a diferir y en este caso va a salir un número natural, en este caso 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y precisamente gracias a ciertas tablas, a cierta información de gente que lo estudió, que lo manejó, ya se establecen algunas de estas tendencias, Alberto. Así es como se maneja esta condición. Entonces, el número personal es con tu año de nacimiento y el número del año, sí, o sea, cómo te va a ir en el año, por decirlo así, o qué mejoras pudieras tú perfilar, sí, o sea, oye, ¿sabes qué? Pues este va a ser un año de oportunidades para ti, entonces te perfilas hacia esa situación gracias a esta información que vas recibiendo, Alberto. ¿Qué te parece? Excelente, y yo creo que cabe mencionar también, Neto, y alquimistas, que estas herramientas son para facilitarte tu proceso, dijera yo, no para dificultártelo, porque ya estés preocupado y ahora qué voy a hacer y tal número me dice, no, es para facilitar el proceso. También muy válido el comentario de Alberto. ¿Qué pasa? Evidentemente, como hay noticias, tendencias positivas, también pueden haber tendencias complejas. Este es tu año difícil, es tu año complicado, no hagas esto, no hagas el otro. Ojo con esos detalles, ojo con esas situaciones, porque precisamente algo que no estaba decantado hacia allá, tú lo entiendes, lo arropas, lo manejas a nivel mental, le pones una emoción, ¿y qué crees que va a pasar, Alberto? Claro. Pues ahora sí, si no iba a pasar, pues ahora sí sucede, ¿no? Exacto. Entonces, tengamos cuidado con esos detalles. Muy buen comentario, Alberto, muy importante. Y también, si me permites. Sí, claro, por supuesto. También comentar del lado positivo. Es decir, hay gente que ve, no, pues mi numerología, mi año, mi signo zodiacal, es un ejemplo. Dice que en este año voy a ser próspero, pero no va a ser que seas próspero el comentario. Hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse a activar. Solo te da la dirección, más no hace tu trabajo. Sí, ya de repente te ves bien a costo y todo. ¿Cómo voy a ser ¿Y qué pasó contigo? No, pues es que dice mi numerología que va a ser un año próspero, pues yo no estoy esperando que me caiga la... No. O sea, hay que acompañarlo de acciones, de cuestiones de ideas, de creatividad, de una serie de situaciones. La tendencia es hacia allá, pues bueno, búscala, acércate, ponte en el lugar adecuado, en el punto adecuado y intenciónalo y bueno, vas a ver resultados. Total. ¿De acuerdo, Alberto?
Creo que ahí está. Bien, algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los números unos, cuando salen en el número personal, ¿sí? Se destinan como líderes natos, ¿sí? Es como ejemplos, ¿no? Los números 3 están vinculados a comunicación y creatividad. Muy ¿sí? bien. Los números 8, el 8 es el número del dinero, amigos. Alquimistas, ahí chequen sus datos, hagan sus cuentas. Sí, la abundancia, el infinito y todo. ¿Verdad? El número 9 es el número del amor incondicional y curioso, también de los finales. Ojo, tengamos cuidado con el criterio que manejamos en esto. Claro. La interpretación. Por eso es bueno que se acerquen a personas que tengan un conocimiento, que te interpreten la información de la forma más adecuada, o bien de la fuente que tú estás estudiando, que estás captando esa información, pues que sea una fuente fidedigna, ¿no? Así es. Esa sería la idea. Bien. Otro aspecto importante, Alberto, ¿qué crees? Hay números maestros. Eso te va a gustar. Ese está chido. Y los números maestros tienen la característica, es decir, cuando tú haces tu sumatoria y te quedan esos 2 dígitos, pero esos 2 dígitos son iguales, es decir, 2 unos, 2 2, 2 3, 2 4, ese es un número maestro. Ahí ya no se reduce ya no se hace la diferencia, ¿sí? Simplemente se queda como tal, y ese es la connotación que toma esa numerología de esa persona. Quiere decir que es un número maestro. Y la característica de ese número maestro es que normalmente son personalidades con almas viejas, Alberto, ¿sí? Maestros espirituales que tienen normalmente un gran potencial. Ojo, tal vez no se le denote a la persona, tal vez no se le perciba, tal vez no tenga esas características, tal vez sea un niño todavía, tal vez sea un joven, pero eso lo que quiere decir es que el ser, ¿sí? El espíritu, el alma, la información que trae es de un alma vieja o de un maestro anteriormente que está en ese ser. ¿Sí me explico? Total. Sí. Entonces, bueno, tomemos estas cosas con mucho criterio, ¿no? Y en este caso, también tener el cuidado de que pudiera, así como ser positivo, es decir, ese ser pueda ser tendencia positiva, si está mal canalizado, es decir, si tú a tu hijo le detectaste que es un número maestro, dices, no, pues ya está, ¿no? Esta persona va a traer luz, va a tener vibración positiva. No, ¿qué creen? También puede vibrar, si está mal ubicado y mal enfocado y dirigido, también si llega a relacionarse con vibraciones bajas, pues ese número maestro se puede empoderar en la parte no positiva. ¿Será importante esto, Alberto? Totalmente. El cuchillo sirve para lastimar como para hacer cosas bonitas. Así es. Entonces, veamos cómo podemos tener referencias de cada uno de nosotros gracias a estas herramientas que, pues, personajes anteriormente, gracias a estos conocimientos científicos de la época, fueron trabajando a base de muchos años, como lo venimos viendo, y se han fraternizado hoy día en este tipo de conocimiento. Alberto, ¿cómo ves? Muy bien, más información que nos sirve para ir entendiendo el universo. Excelente. Así es. Esta información, Alberto, finalmente, ¿para qué se ocupa? ¿Sí? Yo decía hace rato, los terapeutas, por ejemplo, les da una idea cuando hacen normalmente un terapeuta, pues, diestro, con cierta intuición, ocupa estas herramientas para cuando llega en frío la persona la primera vez, que es lo que estaba platicando Alberto, no es nada raro que la persona ocupe estas herramientas para darse idea de qué personaje está recibiendo, bajo qué condiciones, tendencias, o vamos, como herramienta te puede servir para saber este personaje, inclusive cómo tratarlo de primera intención, que está en frío, ¿no? Exacto. Entonces, es valioso esta situación, como se los comentaba. Por otro lado, también ayuda, en este caso, el tema del año personal, que esto se hace año con año, y puedes tener una idea de, pues, qué facilitaciones te marca tu numerología, hacia dónde
pues te puedes decantar, como decía, cómo aprovechar oportunidades, cómo tener cuidado con ciertas condiciones, exactamente cómo estar al pendiente o alerta. No quiere decir que eso va a ser tomar tu decisión, claro, pero sí tienes un precedente y una información valiosa. Bien, por otro lado, otra cosa muy importante que también se maneja, y amigos alquimistas, ustedes lo han de saber, es para la compatibilidad de parejas, ¿no? Obviamente, pues se hace la numerología de la dama, del caballero, y bueno, se checan ahí compatibilidades. Esto ya pues es algo que comercialmente se maneja mucho, digo, lo hago como el comentario. Claro. Y evidentemente como los horóscopos, ¿no? También se casan, hay condiciones y situaciones, y bueno, evidentemente esto es algo que está validado, o sea, que está comprobado que hay esa relación y que sí funciona, ¿no? Exacto. Entonces, evidentemente, si es alguien preparado y profesional, pues va a tener esa situación, ¿verdad? Y finalmente, para el bienestar, es decir, prevenir enfermedades y entender tendencias personales. Como lo acabo de decir, bueno, entonces, bueno, ¿en qué es la enfermedad o en qué es la condición? Bueno, cuando hay un análisis numerológico ya más profesional, más especializado, que sí lo existe y sí funciona, ya con gente más experta en el tema. ¿Por qué? Porque ya no nada más es hacer cuentas y situaciones, sino ya va a otras bambalinas, que es lo que hemos platicado, de la parte energética, de cómo funciona, de los cuerpos sutiles, de bloqueos, de una serie de conocimiento precisamente ya más profundo. Bueno, ya relacionado con un análisis numerológico, pues ya pueden dar esos esquemas precisos como del nivel de la carta astral, por ejemplo, ¿sí? Que tomemos en cuenta algo muy importante que quiero también definir. Esto está en constante movimiento. Es decir, si hoy checas o haces un análisis de carta astral natal, o bien numerológico, o bien haces algún esquema de una radiografía de este tipo, será en ese momento que lo estás manejando. No quiere decir que va permanente. A ser exactamente. Te va a marcar una tendencia, te puede marcar hasta ciertas situaciones de salud, sí los puede hacer, pero insisto, son herramientas que son como precisamente un análisis de laboratorio, como precisamente una resonancia magnética. Esto le nutre al médico para poder tener información. Bueno, en este caso al terapeuta, también estas informaciones nos pueden apoyar para precisamente poder apoyar mejor al paciente, a la persona que requiere del análisis. ¿Qué te parece, Alberto? Muy interesante, Neto, porque pues como comentábamos, ¿no? Es una herramienta que te va apoyando en tu proceso, y pues excelente porque va quedando claro de qué forma usarla. O sea, la herramienta ahí está. Ahora te va explicando, nos hiciste el favor de irnos explicando de dónde proviene, las bases, desde Pitágoras, etcétera, y eso te genera, al menos a mí o a los alquimistas tal vez, no lo sé, más confianza, ¿no? Para hacer uso de esa herramienta. Para cerrar el tema, Alberto, ya este es un aspecto que yo no quiero dejar en el tintero. Ya sabes que siempre me gusta pues hacer precisamente lo más cercano a todo esto que manejamos, y les hago una referencia a los amigos alquimistas como a ti, Alberto. Si la fuente, si la esencia, si Dios, que así lo conceptualizamos, dividió en esquemas matemáticos la existencia, ya lo hemos planteado, las dimensiones, densidades, están por octavas, y son coincidentes exactamente al tema de cómo se maneja el solfeo musical. ¿Sí? La música también es un espejo de la existencia, matemáticamente hablando. Tendrán que ver la numerología con la relación que tenemos, claro, y la existencia. Y si me permites comentar algo, se hizo un estudio en donde fueron sumando los números. Por ejemplo, 1 y 2 te daba el 3, luego el 3 más el 2, y así se fue sumando, ¿no? Y dio una numerología que se graficó, y esa gráfica da la figura
de los remolinos, da la figura de las conchitas del mar, da la forma del girasol, de las figuras que tienen las piñas, de la fruta de la piña, y ese número le dijeron, es el código Fibonacci, así se le denomina. Y es numerología, tú lo sabes, Neto. Este comentario, vaya, yo no quise también ir más allá de repente, pero es muy valioso lo que dice Alberto. Fibonacci fue un personaje que también tuvo que ver con el aspecto matemático. Para los que son amantes del trading, por ejemplo, se ocupa mucho la gráfica de Fibonacci precisamente, ya que marca tendencias en base a porcentajes de lo que pueda llegar a suceder. Por ejemplo, evidentemente lo que está diciendo Alberto, también para las personas que, por ejemplo, manejan ciertos programas como el AutoCAD, como programas que ya manejan el 3D, pues podrán entender que en base a una ecuación se puede lograr gráficas asintóticas, se pueden graficar toroides o todas las formas como la piña que manejó Alberto. Cualquier forma tiene una relación, en este caso, de una función o una ecuación. Entonces, entendamos precisamente, que creo que es lo que Alberto está aportando, y agradezco a Alberto, cómo hay precisamente bajo el comentario que acabo de hacer, cómo hay esta relación, ¿sí?, desde nuestra existencia, desde todo lo que vemos, con una ecuación matemática y evidentemente una numerología detrás de esa situación. Por resumirlo o por llegar a una conclusión, lo podemos entender entonces que energéticamente también, ¿sí?, el número tiene una fuerza, tiene una energía, valga la redundancia, tiene una frecuencia, una vibración, ¿sí?, que esto va a decantar precisamente una tendencia. No es que la defina, pero sí la va a decantar. Exacto. Ahí entraríamos a un nuevo concepto, también no lo quiero dejar fuera, el que son las líneas de tiempo, ¿sí? Que esto es un aspecto ya más cuántico, ¿sí?, pero pues poco a poquito vamos avanzando, no nos vamos acelerando, pero quiere decir básicamente que bajo esas tendencias se van a generar varias posibilidades de lo que puede pasar. Es decir, esto es un fotograma, como si fueran los rollos que eran viejitos antes, que veían foto, y iban dando vueltas, pero el ojo humano no alcanzaba a ver esa... una por una. Exactamente, entonces así es como se crea el cine precisamente, claro, o esta situación de grabaciones, ¿sí? Y bueno, la base de eso precisamente es una foto, otra foto, otra foto, y son cuántos cuadros por segundo. Entonces vamos a la matemática ya, a la numerología, y en base a eso precisamente vamos creando una posibilidad u otra posibilidad. La base del mundo cuántico así funciona, ¿sí? Es decir, en este mismo momento Alberto puede estar aquí siendo alquimista, ¿sí?, y puede estar con este conocimiento y estas condiciones, y en este mismo momento Alberto pudiera tener varias, 7, 8, 10, 15 tendencias a ser diferente y actuar diferente, y son varias versiones de Alberto. No quiero ser tan incisivo, pero así se comporta la parte cuántica, ¿sí? Es muy bonito, es muy padre, y bueno, como comentario ya para cerrar este tema, quiero dar un dato duro, y en lo que fue la pandemia, esta COVID-19 que en su momento vivimos todos, con el famoso, la última versión del COVID, de Crohn, ¿cómo se llamaba? Omicron. Ese Omicron, como dato, esto es un dato para todos, lo que hizo fue reducir el número de posibilidades a 8. Eso es lo que hizo el Omicron que se manejó. Imagínense, tendrá que ver el que hayan limitado el número de posibilidades gracias a estas vacunas a nivel cuántico. Claro. O sea, nomás lo dejo en el tintero como dato ahí curioso. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir manejando. Y pues, Alberto, ¿qué te parece? ¿Quieres aportar algo más para cerrar el tema? No, pues seamos observadores, yo creo, ¿verdad?
busquemos información, seamos observadores y entre más busques, lo mismo dice la Biblia, yo hago muchas referencias con ellos, pues lo vas a encontrar. Así que a eso nos ha gustado, ¿no, Ernesto? Buscar el por qué, el para qué de la existencia, de mi vida, de mis pensamientos, y esa búsqueda nos ha llevado a entender varias cosas. Así que, alquimistas, sean buscadores de conocimiento y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Neto, un tema muy bonito, gracias. Yo soy inquieto y nada más les digo, el tema anterior trabajamos las constelaciones familiares, ahorita la numerología. Imagínense esas dos herramientas, podrían ponerse alguien curioso, ¿sí? Hacer la numerología de cada uno de sus familiares y de intuir cómo funciona a la constelación, a lo que ha pasado o a lo que pudiera pasar bajo la constelación familiar. Estas son herramientas para que precisamente tengan más información de ustedes, claro, más herramientas, más formas de trascender de una manera más positiva. Lo dejo en el tintero, insisto. Alberto, muchísimas gracias Neto. por tu tiempo. Amigos alquimistas, gracias y nos vemos en la que sigue.